Hola, muy buenos días a todos. Comenzamos este webinar de seguimiento de mercado. Webinar organizado por FX for a Living y markets.com. Muy bien, bueno, pues este es un snapshot de los pares principales en 60 minutos y vemos que después del movimiento que tuvimos ayer en Londres, estamos con el euro dólar. Luego vamos a volver con mayor atención a él. Ahora vamos a hacer simplemente una descripción de todos los pares. Recordad que ayer, eh, cuando hablábamos de la zona de proyección que podía tener después de ese rally en la sesión europea, veíamos aquí un doble cero y yo os comenté que muy probablemente el doble cero funcionara más que como una línea con bastante probabilidad de llegada, como suele ser normalmente, porque los dobles ceros, como vimos hace 2 semanas en el webinar de soportes y resistencias, suelen tener precisión prácticamente al pip. Esa vez teníamos una zona y no solo una línea de posibles llegadas debido a que teníamos, por un lado, este swing de aquí, que es donde finalmente paró, que marcamos ayer, y este otro de aquí, ¿vale? Además vimos cómo eran, si mal recuerdo, el 51, perdón, el 50 y el 61 de FIBO, bueno, el 38 y el 50, ¿vale? Del rally anterior. Bueno, el 61 es este de aquí abajo, ¿vale? El que está por debajo del doble cero. Y entre el 38 y el 50, más cercano al 38, las zonas de paradas del otro swing, que es donde finalmente ha parado el precio, ¿vale? Hoy se está recuperando y la formación tiene pinta de hacer una U. Fijaros cómo hace 10 días tuvimos también una U, ¿vale? Y hace otras 2 semanas también. Eh, sí que es cierto que no son U's típicas porque normalmente siempre la vuelta, cuando se hace una formación de V o de U en estos casos, suele tardar bastante más que la ida. La ida suele ser una línea vertical y la vuelta suele tardar a veces hasta 2 sesiones, como ocurrió hace eh, una semana y como ocurrió hace 2 semanas largas, eh, donde en principio el 80% del recorrido de la U se hizo durante el día siguiente, pero vemos que necesitamos un día más e incluso otro para llegar estrictamente hasta el final de la U, ¿vale? Lo mismo sucedió hace 2 semanas. En el primer día tuvimos más del 50% de retroceso, pero necesitamos otro día más para completar del todo la U. Lo mismo puede suceder hoy, aunque sí que es cierto que aquí tenemos menos rango, con lo cual es más fácil que pudiera cerrarse la U completa. Bueno, son 90 euros iba a decir. 90 pips, no está tan mal tampoco, ¿eh? 90 pips, un poco con las situaciones actuales de rango diario que nos que estamos teniendo, no está mal esos 91 pips, ¿vale? Quiero decir que, bueno, me había engañado un poco la escala, pensé que era un poco menos, pero claro, está claro que si lo comparamos con el movimiento que tuvimos hace más de una semana, que fueron 140 pips, pues el tema es diferente, ¿vale? Bien, bueno, por lo tanto, quizás volvamos a cerrar hoy la U. Tenemos entre medias una resistencia muy fuerte que es el 1,36, o quizás pudiera realizarse, si se realiza, pues de aquí a un par de días. Luego vamos a meternos un poco en intradía para ver qué oportunidades estamos teniendo y hemos tenido. Libra dólar, euro yen, de nuevo, después de testear una, dos, tres y hasta 4 veces por debajo y por encima, cada vez más por encima que por debajo, esta resistencia tan importante que es el 1,3920, ¿eh? Está ahora mismo tocando el 1,40. Nuevos máximos en la zona de Asia y apertura europea que le dan al euro yen una posición muy alcista,
¿vale? Seguimos teniendo máximos crecientes, mínimos crecientes. Euro-yen ha pasado el temporal de esta resistencia de una manera excelente. No ha habido ni un solo pullback como yo pensé que íbamos a tener. Pullbacks y zonas de rechazo que podrían llegar por lo menos hasta esta zona de resistencia que se convierte en un nuevo soporte, el 1.3810. Nada más lejos de crearse esos pullbacks y sin embargo haberse mantenido y de nuevo buscando nuevos máximos, lo cual es muy alcista. Para ver un poquito, por si acaso alguno de los que está en la sala no sabe de qué resistencia estoy hablando, vamos rápido a ver de qué estamos hablando. Y bueno, la tengo mejor en los cruces del yen, supongo. Bien, aquí lo podemos ver. Fijaros cómo este 1.3920, que es un nivel tan importante, está siendo roto. Y es tan importante, ¿por qué? Pues porque fue el pullback que tuvimos después de la crisis financiera, que nos ha marcado una zona de resistencia que durante todos estos años, desde el 2009, o sea, estamos en máximos ahora de 4 años, si nos vamos al 2008, que es donde tuvimos ya datos, incluso 5 años, fijaros la importancia que tenía esta resistencia y, sin embargo, de momento el precio no ha flojeado nada. Sí que es cierto que podríamos ahora tener un fake out, irnos a la zona del 140, bueno, que ya estamos, ya la acabamos de tocar, o 142 incluso, y luego caer. Pero en principio está aguantando muy, pero que muy bien. Bueno, ahora mismo nos enfrentamos a una doble resistencia y es que estamos en la zona del 61,8 de Fibo. Voy a trazarlo de nuevo por si acaso no estuviera bien realizada. Pero efectivamente, fijaros cómo estamos a puntito de llegar al 61,8 de Fibonacci, con lo cual, de nuevo, doble resistencia. 1,4970. Recordad que Fibonacci no tiene la misma exactitud que los swings y que los dobles ceros. Por lo tanto, podemos considerar Fibonacci como una zona. Es más, podemos considerar que ya hemos estado en la zona del 61,8 desde que hemos estado en esta resistencia del 139,20. ¿Vale? Podemos considerarlo como la misma zona. No obstante, puede seguir funcionando como resistencia. Son, digamos, momentos claves muy importantes. Bajo mi punto de vista, el más importante era el swing y ya lo ha roto. Y, vuelvo a insistir de nuevo, muy bien mantenido el movimiento alcista. Vemos cómo desde octubre, noviembre, con el tema de los Anemonics, la devaluación del yen y por lo tanto subida del resto de los pares contra el yen, pues ha estado siempre ahí y llevamos una consolidación en los últimos 4 meses, como sabéis, y llevamos una semana, 2 semanas con despegues, ¿vale? Esta es la semana actual, con esta barra que tiene solo 2 días de vida y las otras 2 semanas anteriores en las cuales estamos siguiendo el despegue de los pares del yen pues de muy cerca en estos webinars. Webinars que, recordar, no solamente podéis acceder en directo, sino que también los podéis ver en diferido, pues acaso alguno no puede ver alguno de ellos, tanto a través de nuestro blog como a través de nuestro canal de YouTube, ¿vale? Si os vais a blog, seguimiento de mercado, pues aquí mismo tenemos, un segundito,
En principio, el último que tenemos es el de preparación de la semana, que es el que hicimos ayer, ¿vale? Pero están el resto de de la grabación de los webinars que podemos ver en diferido, ¿vale? Bien, recordad que para acceder a los webinars tenéis que estar registrados en la zona de registro de webinars. No obstante, en una primera fase, que es en la que estamos ahora, estamos publicando el enlace. Esta es la página de registro. Estamos publicando el enlace de forma abierta también, por si hay despistes, gente que no sabe registrarse o, como son las primeras semanas, un poquito para que todo vaya bien, ¿vale? Por lo tanto, ¿dónde estamos publicando también los enlaces? Sí, acabo de poner por el chat esta dirección de registro. Bueno, pues desde la misma home podéis acceder de varias maneras. Normalmente, en casi todos los webinars, justo cuando estamos en directo, sale aquí también una barrita roja donde podéis entrar directamente, ¿vale? Si no, también lo más común es que os vayáis directamente al webinar, que está en muchas partes, en la parte de abajo de todas las páginas y luego en concreto en la home, aquí, webinars a diario. Aquí vemos seguimiento de mercado, ¿vale? Y tenéis aquí el enlace de la entrada también. Pulsar aquí para acceder al webinar. A veces sale esto, a veces sale un registro que pone en inglés More Information o algo así, ¿vale? Cualquiera de las dos maneras pincháis y podéis también entrar. Bien, recordar también que en la sección formación vídeos podéis ver, faltan 2 o 3 por subir, que ya están renderizados pero todavía no los han puesto en Vimeo y por lo tanto en la página web, ¿vale? Pero por ejemplo veis que los que hacemos no de seguimiento de mercado sino educativos, líneas de tendencia, con roturas y aceleraciones, soportes y resistencias, pilares básicos en nuestro trading, MetaTrader, psicología del trading, trading a corto plazo, MetaTrader, etcétera, etcétera, pues los estamos todos poniendo también en esa sección que os paso el enlace. Bien, vale, seguimos con los mercados. Vamos a ver, nos vamos de los cruces del día mensual, bueno, vamos a verlos todos en perspectiva, que está muy bien esta gráfica, ¿vale? Estamos todos, bueno, ahora mismo están casi todos en weekly, vamos a ponernos en weekly. Espérate un segundito, sí, de mensuales no tengo más, vale. Vamos en weekly para ver mejor, con más detalle, a dónde estamos llegando. Recordar que franco suizo yen nos encontramos en máximos. Bien, fijaros libra yen, qué pedazo de despegue también. También rompió antes que el euro yen, recordar, este mismo pullback. Este pullback que estamos viendo aquí es el mismo que hemos visto antes en el euro yen, ¿vale? Tiene, por supuesto, diferentes zonas, ¿vale? Porque son diferentes gráficos, pero representa la misma fecha que fue después de la crisis financiera el máximo que realizó dicho pullback. Que luego finalmente realizó una especie de triple suelo y desde entonces, pues bueno, no ha hecho más que de una forma muy, pero que muy lenta despegar, ¿vale? No obstante, esto se ha acelerado en las últimas 3 semanas, al igual que el resto de los pares, y tenemos el pullback roto y estamos en zonas del 1,69 prácticamente, doble cero, que además es el 38,2% de FIBO de toda la caída y que es, además, se une, fijaros cómo aquí, fijaros aquí en esta zona, ¿vale? Cómo se une con el 50% de FIBO de esta otra caída. Por lo tanto, se unen dos niveles, que es el 38,2 de toda la caída desde máximos del 2007 hasta los valores que tuvimos previos a la crisis financiera. ¿Vale? Eso, por lo tanto, es una zona también importante
aquí donde se juntan ambos niveles de FIBO. Actualmente estamos justo en esa zona. Fijaros que aún así, lo bien que estaba avanzando el precio, una vez que se hayan despejado estas resistencias que estamos viendo en el euro-yen y en la libra-yen, el camino pues es en principio mucho más despejado para seguir haciendo nuevos máximos ya prácticamente pues de doble cero en doble cero, porque no tenemos, bueno, sí que es cierto que, pero está ya bastante más lejos, que tenemos el 61,8 de FIBO, de esta caída desde la crisis financiera en el 177,25, ¿vale? Pero todavía quedan 500 pips para llegar hasta ahí. Prácticamente estos 500 pips que tenemos en la libra yen, desde el precio actual hasta el 61,8, pues es un terreno despejado. Vemos que no tenemos nada más que los dobles ceros, de doble cero a doble cero. El doble cero es una referencia muy buena cuando no tenemos a nuestra izquierda, como es en este caso, que fijaros que nos tenemos que ir a gráficos hasta semanales para ver qué resistencias podríamos tener intradiarias, ¿vale? Si ahora bajamos y nos vamos a la libra yen en gráficos de 5 minutos, por ejemplo, pues veremos que a nuestra izquierda no tenemos nada. Empezamos a tirar a la izquierda con la barra y no tenemos nada. Nos tenemos que ir hasta gráficos semanales, que no diarios, para ver cuál es la resistencia que hemos tenido en toda esta caída, y vemos que prácticamente es una línea vertical. Por lo tanto, cuando tenemos líneas verticales, lo mejor es hacer un estudio FIBO que nos diga en qué niveles el precio en un momento dado puede parar, ¿vale? Ahí, las buenas noticias es que hay un terreno bastante despejado. Bien, vámonos a intradía un minuto para ver qué sesiones hemos tenido hoy. Y el euro dólar nos ha dado un amago justo antes de Londres de hacer un cortos. La entrada ha sido buena, pero de muy poco recorrido, ¿vale? Y luego, pues se ha dado la vuelta, se ha acelerado en Londres y hemos visto este recorrido de cierre, de intento de cierre de la U. Ahí, ¿vale? El único problema es que se ha dado la vuelta demasiado rápido en Londres y, bueno, ha sido un poco más difícil coger el largos en el euro dólar. El euro yen, sin embargo, ha dado una excelente sesión hoy también. Y fijaros cómo ha dado un cortos buenísimo justo unos minutos antes de Frankfurt. Se ha creado un cuádruple techo aquí con rotura de LT, una entrada muy buena, prácticamente de libro, y caída de más de 25 pips, de máximo a mínimo 30 y pico, 32, ¿vale? La vuelta en Londres, aunque un poco vertical porque ha sido una V, bastante más predecible debido a que nos ha dado un super pullback, pero cuidado luego porque menudo retroceso nos ha dado, menudo retroceso nos ha dado. Esto es un salta stops, No ha sido una buena serie de máximos crecientes y mínimos crecientes, sino que había un fake out aquí importante. Pero bueno, no obstante, más predecible que en el euro dólar. Por lo tanto, de nuevo, ambos gráficos con buena volatilidad, buen rango intradiario. Estamos hablando de 42 pips de mínimo a máximo en las 2 horas primeras de cotización de la sesión europea, lo cual son muy buenas noticias. Bien, vámonos al Aussie dólar. Vámonos para ello primero, mejor para verlo en gráficos de 60 minutos. Porque ¿qué ha pasado esta noche? ¿Qué ha sucedido esta noche? Bien, vamos a verlo con mayor detalle.
Y tenemos que en Forest Factory, el martes, hemos tenido de madrugada la primera de las reuniones de bancos centrales que teníamos de esta semana. Recordar que el jueves tenemos también Europa e Inglaterra y el miércoles tenemos Canadá. Por lo tanto, 4 reuniones de bancos centrales. Esta noche ha sido la primera. Vemos cómo se ha fijado los tipos de interés sin cambios, como era la expectativa, al 2,50, ¿vale? Y el statement, que es lo que ha podido dar o hubiera podido dar algo de volatilidad, os voy a hacer un pequeñito resumen ahora, pero prácticamente no hemos tenido ninguna novedad. Todo el día de ayer hubo debilidad en el dólar australiano. Fijaros cómo testeó mínimos semanales. Vamos a irnos hasta un minuto, bueno, 5 minutos, bueno, un minuto, para ver cómo ha sido la reacción post-statement. Fijaros cómo ha habido cierta volatilidad de un rango de unos 25 pips más o menos. Ha testeado el mínimo semanal y bueno, pues ha vuelto a subir. Prácticamente a las 4 horas, porque esto fue a las 3:30 GMT, a las 4 horas el precio sigue en el mismo sitio. Y si vemos con un poquito de detalle el reporte del RBA, pues vemos que no hay muchas novedades. El sector de la construcción se ha mejorado ligeramente, positivo para las inversiones. Inflación consistente a medio plazo. Gasto público, en principio, seguirá manteniéndose flojo. Bueno, no surprise in the not change decision, es decir, que no hemos tenido ninguna sorpresa en el no statement. Cuando un comunicado de estos no da novedades, se le suele decir no evento o no statement, ¿vale? O de forma popular. Bien, no obstante, nos está marcando un buen suelo, porque fijaros que el suelo ha sido realizado en el post de news, ha sido rechazado. Por tanto, este soporte de suelo es muy buena indicación. Pullbacks que nos lleven de nuevo a esta zona de suelo podrían ser aprovechados por zona de compras, ¿vale? Siempre que ayude también tener un dólar flojo. Bien, hablando del dólar, vamos a ver que hace tiempo que no nos metemos en el US Dollar Index. Recordad que con markets.com podéis tener el US Dollar Index directamente también en vuestras cartas gráficas, porque con markets.com no solamente tenemos forex divisas, sino también índices, acciones, en este caso futuros, y este es el futuro. Vamos a poner en gráficos semanales para ver un poquito dónde estamos, mejor en mensuales, un poquito para, bueno, en semanales mismos, con un poquito más de escala, para poder ver dónde nos encontramos. Y fijaros pues que desde lecturas del 2005 al 2007, con esta pedazo caída del dólar estadounidense, pues estamos más o menos en la mitad de esa zona. Podemos ver como hay una especie como de rango bastante amplio, pero estamos hablando de gráficos semanales muy comprimidos que prácticamente es mensuales, ¿vale? No tiene nada que ver con la historia que tenemos luego. Si nos bajamos a diarios, vamos a cambiar un poco la escala. Si nos bajamos a diarios y vemos que toda la volatilidad que hemos tenido, que tuvimos antes de verano, ¿recordáis? Con estos movimientos, con rangos en gráficos diarios extremos. No los habíamos tenido, por lo menos en los últimos 2 años, estos movimientos tan extremos con tanta volatilidad sin tener una dirección clara, porque fijaros cómo sí que habíamos tenido el año anterior, en agosto, movimientos pues más o menos parecidos en cuanto a rango, diarios o incluso mayores, pero en una sola dirección.
¿vale? Y esto fue una locura antes del verano. Subidas, bajadas, todo el día pues viendo las previsiones que podríamos tener de tapering para la finalización del programa de Q&A, que es lo que daba esa fortaleza o debilidad en el dólar estadounidense. Tuvimos dos fake outs seguidas. Una a finales de mayo y otra en julio, ¿vale? Y finalmente el precio durante octubre ha estado saliéndose de esa zona de mínimos. Testeando valores de enero y septiembre. Todavía hay cierto sitio para tener nuevos mínimos y no salirnos de mínimos de septiembre del 2012. Pero bueno, a lo que iba es sobre todo que en este último mes estamos en un rango muy estrecho, ¿vale? Y los últimos mensajes de la Fed, como sabéis, y de su sucesora, pues han dado una claridad de estabilización en el programa de Q&A. En diciembre, que es el último mandato de Bernanke, es muy probable que no tengamos novedades, por lo tanto ya tendríamos que ir al 2014 para ver lo que va a suceder. Interesante este índice, dice Javier Hacha. Sí, es una muy buena manera de aislar el comportamiento del dólar estadounidense. ¿Vale? Es una cesta contra el resto de sus cruces, desde el euro dólar hasta dólar canadiense, dólar neozelandés, por supuesto libra dólar, dólar yen, etcétera, etcétera, según el peso que tenga en volumen cada mes medio en relación al volumen total, ¿vale? Por lo tanto, es una buena manera de aislarlo. Hay veces que cuando no hay muchas diferencias en épocas de estabilidad en las cuales podemos tener un euro libra más o menos en el rango y por lo tanto euro dólar y libra dólar con unos patrones muy parecidos, ya empezamos a juntar el volumen de ambas monedas y son mayoría en relación a todo el US Dollar Index y podemos tener a veces una relación de un gráfico muy directa, pero inversamente proporcional, claro, con el euro dólar. Eso es lo que dicen sus detractores, pero no obstante, independientemente de eso, podemos tener una idea muy clara, un solo vistazo, de quién está ganando la batalla. Si es el dólar estadounidense. Fijaros cómo el despegue que ha producido el dólar yen no tiene nada que ver con la fuerza del dólar. Aquí se ve claramente. ¿Vale? Vamos a ponerlo en gráficos semanales. Vamos a poner un poquito más de escala. A ver, todos los gráficos que hemos repasado en la última media hora. Hemos visto que las tres últimas velas en gráficos semanales de todos los pares contra el yen eran alcistas. Por lo tanto, en principio, si el dólar yen, que es uno de ellos, el movimiento se hubiera producido por alguna expectativa de subidas del dólar estadounidense, aquí tendríamos que tener tres velas de bajadas. Y bueno, pues sí que es cierto que tenemos... No, tampoco, porque esta es la cuarta, ¿vale? Las tres últimas velas son completamente en rango, ¿vale? Y se ve todavía con más claridad en gráficos diarios. ¿Vale? Por tanto, la película va de yenes. Bien, hablando un poco de todo, aparentemente, recordad que hemos hablado mucho del Black Friday durante todos estos días, ¿vale? Incluso hemos tenido aquí... Ahí va la salida de las noticias, perdonar. Ostras, se me ha vuelto a olvidar, igual que ayer. Me pongo a hablar. Bien, ahí tenemos. Bueno, vamos a ir viendo por lo menos dónde estamos, ¿vale?
Bien, bueno, la lectura era de un que se preveía de un 59,3, hemos tenido 62,6, lo cual es bastante desviación. ¿Eh? Y nos pone la encuesta de nuevo, fijaros, al igual que ayer, ¿eh? Al igual que ayer con el Manufacturing PMI, en datos por encima de toda la post-crisis financiera e incluso con lecturas del 2008. ¿Vale? Fijaros que en todo lo que tenemos es escala y que podemos comparar los datos incluso con datos mayores en la época de crecimiento económico 2005, 2006, 2007, solo superados en el 2008 con un 64,8 y hoy hemos tenido 62,6, ¿vale? Por lo tanto, otro dato macro, de nuevo, en Inglaterra, brutal. Y aparte de ser dos seguidos, son un montonazo ya de ellos desde antes del verano que están dando un muy buen panorama de recuperación económica a Inglaterra. Bien, bueno, recordar que este dato es una encuesta a 170 gestores de compras, ¿vale? Por de ahí la palabra de Construction PMI. Lo cual, bueno, pues da un nivel de confianza o de medición del empleo, producción, nuevas órdenes, etcétera, etcétera, y puede mm, valer para ver cuál es la calidad del sector de la construcción en Inglaterra. En realidad el nombre completo es Purchasing Manager Index. Bien, vamos a ver en qué niveles nos hemos quedado. Estamos en gráficos un minuto, pero tenemos que hacer zoom para ver dónde nos encontramos, ¿vale? Para ello, casi mejor nos vamos a 60 minutos, unas cartas que tenemos más limpias. Vale, recordar ayer el pepinazo que tuvimos después de las noticias. Tuvo una reacción de subida, luego de bajada, recordar. Finalmente le dio un bias alcista al par. Y bueno, pues si continuamos con ese bias alcista, que sería lo más normal, ya sabemos dónde tenemos la siguiente resistencia. Muy facilita, 1,6440. ¿Vale? Estamos en niveles muy importantes también en la libra dólar. Por eso le está costando también. Porque estamos rompiendo esta zona del 1,64. Vamos a verlo de forma más clara. En esta carta, en gráficos diarios, que nos sirve un poquito para ver siempre dónde se encuentran los pares a medio plazo, al igual que hemos hecho antes con el recorrido de todos los cruces contra el yen. Y vemos como este 63,80, que estamos ahora por encima de él, es una zona de resistencia muy importante porque nos marcó este swing alcista en diciembre del año pasado. Más o menos estamos en precios de hace un año. Si consideramos ya el precio tocado, nos iríamos a precios de hace prácticamente 3 años, enero del 2011. Canal roto, rotura LT rota, precio por encima de la 200, resistencia del canal roto. Bueno, pues nos falta
Vamos a verlo en diarios. Nos falta un buen cierre por encima, ¿vale? Porque ayer no fue, finalmente, aunque lo testeó, no pudo ser. Nos faltaría hoy un buen cierre en diarios por encima de este 63.80 para considerar que tenemos un buen recorrido alcista también en la libra dólar. El recorrido que tendríamos más o menos despejado pues sería de unos 350 pips hasta los otros máximos que tuvimos en este otro swing. Ramiro comenta, ¿en el euro dólar se puede encontrar alguna explicación lógica a esas SUS? Es decir, esas bajadas abruptas y luego recuperación en 24-48 horas. Ramiro, es un patrón, lo hemos visto durante muchísimos webinars a lo largo de estos 2 años que llevo con vosotros o más haciendo webinars diarios. Lo hemos visto en multitud de ocasiones. El patrón en U en gráficos de 60 minutos es un patrón muy habitual en Forex. En 60 minutos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque las divisas se mueven un poco en expectativas inflacionarias y a partir de ahí los datos macro que sirven para poder evaluar esas expectativas inflacionistas o no, ¿vale? Sí que es cierto que desde la crisis financiera ya no solamente nos movemos por datos macro, sino también por políticos. Es decir, qué políticas están creando los bancos centrales para en un momento dado devaluar más o menos las monedas o intentar devaluar las monedas. Aquí podríamos hablar en la guerra de divisas, qué banco central está siendo más activo, cuál no. De todo eso lo hablamos también en el Forex Day, el evento que realizamos. Bueno, se ha hecho una primera edición, pero se va a repetir todos los meses de junio. Volveremos a hacer otro Forex Day en junio del 2014, en el cual hicimos un debate. Un debate que fue moderado por Maite López. Maite López ayer, además, me ha hecho mucha ilusión porque hizo la presentación de los premios del Economista, que hoy han salido en prensa económica, bueno, por supuesto en su diario del Economista, etcétera, etcétera. Bien, bueno, por lo tanto, ese patrón suele venir a veces en modas, es decir, en rachas. Ahora estamos teniendo cierta racha, es probable que tengamos todavía una U más. Normalmente no vienen solas y eso lo que suelen mostrar es indeterminación. Lo mismo una noticia te baja el precio 150 pips, como al día siguiente, si no hay excesiva confirmación de esa noticia o la gente no se lo cree mucho, pues te vuelve a subir en 1 o 2 días, como hemos visto, pues otros 150 pips, ¿vale? Como la gente, el canal institucional, sabe que ese patrón se está creando, es lo que ayuda a que además esa U se complete con esa perfección. Es un patrón que ocurrió mucho y que era uno de mis favoritos durante muchos años en la libra dólar. Libra dólar, gráfico de 60 minutos. Lamentablemente ya no sale con tanta frecuencia en ese par, pero sí que lo podemos ver en otros pares, como por ejemplo el euro dólar, lo estamos viendo. ¿Vale? Pere hace una pregunta interesante. Buenos días. Te quería preguntar, vamos de hecho a ponerlo para poder ver la acción del precio. Estas que están con los acentos no hago más que quitarlas y vuelven a aparecer. Qué rollo. Ahí, no, esta no es. Aquí está. Bien. La redacción de las noticias tiene como varias fases, varias ondas, ¿vale? Esto lo explico
también con bastante detalle en un artículo que escribí para la revista Traders Magazine, que todos os podéis descargar de forma gratuita. Yo soy colaborador de la revista y escribo en ella pues todos los meses, o casi todos, de momento todos hasta desde su creación. Sí que es cierto que los 12 meses al año no voy a poder escribir. Os paso el enlace. Ahí está, os podéis registrar de forma gratuita y descargaros la revista Traders Magazine. Es una de las revistas más conocidas a nivel internacional. Es muy potente en Alemania y en Inglaterra. Y desde junio se ha realizado su edición española. Y que fue además presentada en exclusiva en el Forex Day. Pusieron un stand, hicieron la presentación de la revista y entregaron una revista a todos los asistentes de nuestro evento Forex Day. Bueno, lo que te comentaba, un segundito, no sé si he puesto aquí antes la página, no recuerdo. Esta es la revista, ¿vale? Bien, lo que te comentaba de las noticias es que efectivamente tiene varios ciclos. Uno es el spike inicial, que es esta vela de un minuto grande que vemos. Este spike inicial normalmente es una guerra tecnológica. No quiero ahora yo alargarme mucho, pero ese movimiento se produce en los primeros milisegundos de la salida de la noticia y yo hubo una época que estuve muy activo en ese spike de salida inicial con un software de autoclick, incluso llegué a alquilar un servidor en las propias instalaciones del data center de la empresa que me daba las señales para poder tener una latencia prácticamente cero dentro de la misma red local. Y aún así tienes dificultades de conseguir buena ejecución al mercado o con una orden limitada para limitar el riesgo de entrada en esa zona, ¿vale? Porque hoy hemos visto que ha sido una reacción pues, modesta, no está mal, de unos 20 pips, pero puede llegar a ser hasta de 60, incluso. Luego viene una especie como de consolidación, que es lo que está haciendo ahora, ¿vale? Que lo que hace es que tanto los actores que están entrando en News Trading como los que están entrando para intradía, es decir, cualquier trader técnico que en un momento dado considere que esto va a seguir subiendo y en los retrocesos se pone largo, o al revés, que en un momento dado, cuando se acerca a zonas de resistencia, aprovecha para ponerse corto porque piensa que no va a seguir subiendo. Lo que hace es crear otros ciclos, ¿vale? Un ciclo que puede durar pues 1 hora, 2 incluso, si es un pedazo de notición, hasta incluso el resto de la sesión, ¿vale? Y luego otro tercer ciclo sería que si la noticia ha sido lo suficientemente importante, además deja una onda que puede ser vista y aprovechada también por el swing trader. Es decir, que incluso en gráficos de 60 minutos, durante varios días, a veces incluso hasta máximo 2 semanas, puede proporcionar una tendencia, una onda, ¿vale? Esto último muy pocas veces al año, pero la reacción de estos 20 pips que ves, que pueden ser 10, 20, 30, 40, en las reacciones inmediatas sucede pues prácticamente día sí, día no, dependiendo un poco de las fuentes de las noticias. Las más activas en la sesión europea son estas precisamente, las noticias que afectan a la libra, las que afectan a la zona euro tienen menos volatilidad, exceptuando 2 o 3 y por supuesto los bancos centrales, el IFO, etcétera, etcétera. Y por supuesto las que más mueven son las de la sesión americana que afectan a el dólar estadounidense. Gracias, Eric. Saludos a ti también. Muy bien, bueno, pues vamos a ir finalizando el webinar. Libra dólar ahí está a puntito de tener nuevos máximos también.
veremos qué es lo que sucede. Finalmente, recordar que estamos en zonas muy interesantes también en la libra dólar. Acabamos de ver que si supera este 1,6430 estaríamos de nuevo en nuevos máximos y ya hemos repasado antes en el gráfico diario y semanal para ver en qué niveles nos encontramos. El euro dólar ahí sigue realizando su U, aunque es cierto que ahora está siendo testeado esos máximos y en principio no lo están haciendo con mucha fuerza. Y aunque es un poquito tarde, nos está dando cierta señal de venta, aunque es un poco tarde. Fijaros cómo también está testeando, rotura LT y estamos teniendo nuevos mínimos. Empezamos a tener ya máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Para mí es un poco tarde como para buscar un cortos ahora en la sesión, pero bueno, ahí está la señal. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, recordar que esta tarde tenemos webinar de mi plataforma y que seguimos realizando el resto de los webinars de seguimiento de mercado y de formación con normalidad durante toda la semana. Así que un abrazo a todos y nos vemos. Hasta ahora. Adiós. Pedro comenta, gracias un día más. Por cierto, las U's y los Tom de Mark me encantan por su forma estética, los resultados. Lo he aprendido de ti. La verdad es que sí, las U's y los Tom de Mark, lo que pasa es que hoy no lo he explicado con tanta complejidad, porque tenemos las dos cosas, las U's o las proyecciones. Y a partir de ahí Tom de Mark está muy bien para cogerlas en gráficos de 60 minutos, pues es un patrón que es muy, muy típico de Forex en 60 minutos. Un abrazo y nos vemos. Adiós.